Si alguien quiere saludar, les deseo un feliz año. Hola, buen día. Espero que este año nos traiga a todos bendiciones y oportunidades para salir adelante y que por favor, de una vez por todas, la pandemia desaparezca. Ya es la segunda vez que estoy de reposo. Gracias, bendiciones a todos. Gracias, Rafael, muy amable. Bueno, vamos calentando motores. Espero que poco a poco vayan uniéndose, retomando otros. Y mientras se unen, qué bueno empezar este año de Contra la Corriente, este espacio para liderazgo de hombres, pues dándole gracias a Dios por este tiempo. Amado Dios, qué bueno es invocarte a esta hora y decirte, Señor, nos acabas de regalar un nuevo día. Permítenos caminarlo bajo tu guía, tu sabiduría y poder disfrutar de lo que meditar tu palabra produce en nosotros y en nuestro entorno. Queremos hoy colocar en tu presencia a cada hombre en su responsabilidad de liderazgo, cada familia, cada país, cada ciudad, cada necesidad, y decirte gracias, Dios, por permitirnos ir recibiendo la revelación de tus misterios y el poder caminar de tu mano cada día. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas bien importantes que tenemos nosotros que definir en el día a día es precisamente darnos cuenta que de una forma sutil estamos viviendo una etapa de la humanidad donde, como nunca, hay una hiperinformación. Y no solo por la cantidad de información que estamos recibiendo todo el tiempo, sino también por la velocidad con que nos va llegando esa información. Entonces, este tema es un tema apasionante y espero que podamos disfrutarlo de la mejor manera. He preparado un material, entonces vamos a empezar a compartirlo. Y como lo decía al principio, somos ese movimiento de hombres que se llama Contra la Corriente porque no queremos dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo, que cada vez también son de una forma diversa y nace nuevas y nuevas tendencias de la moda, de las costumbres, de los planteamientos, pero definitivamente hay un camino del cual no debemos dejarnos sacar. Y pertenecemos a los centros de formación y liderazgo CENFOL a nivel internacional. Hoy va a ser un día de mucha reflexión. Preguntémonos si alguna vez hemos decidido definir cómo es nuestra inteligencia o cuál es. Quizá nunca nos hayamos hecho esa pregunta. Y más aún cuando hemos vivido en esa velocidad a la que nos lleva lo cotidiano. En algunos seminarios he compartido de que la vida tiene dos aspectos. Uno es vivir por eventos
y otro es vivir un proceso. Entonces, vivir por eventos es precisamente lo que cotidianamente se hace. Levantarse, bañarse, ir a trabajar, hacer pagos, llevar los niños al colegio, en fin, ir a un cine, ir a un cumpleaños, ir a una reunión laboral o social. Pero cada uno de estos elementos que van ocupando el día son eventos, no es un proceso. Y si tenemos esa gran oportunidad de clarificar nuestra vida, pues precisamente debiéramos separar los eventos de nuestro proceso de vida y de alguna forma ver si esos eventos ayudan al proceso. De manera que vamos a desarrollar este tema apasionante del poder de la meditación creativa. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad de meditar. El ser humano tiene esa capacidad de poder pensar en lo que piensa y decidir qué hace con ello. Lo hemos enseñado mucho en otros espacios. Pero vamos a ver cómo puedo yo determinar el tipo de meditación que deba tener. Hay una meditación que es consciente y una meditación que es subconsciente. Por ejemplo, la meditación consciente es cuando yo me determino a tener un día, una hora, un material o una idea donde de manera determinada empiezo en ese proceso de meditación. Y hay una meditación subconsciente que es la que hace nuestro cerebro sin nosotros darnos cuenta. Cuando una persona, por ejemplo, va conduciendo su auto por una ciudad, hay una meditación subconsciente. O sea, el cerebro sabe que no debe pasar en rojo un semáforo. Cuando estamos percibiendo que hay calor, yo puedo estar en una reunión y sin dejar de hablar en la reunión, ir y prender un ventilador o abrir una ventana. Y hay una meditación subconsciente. Lo hice casi en el automático. Y cuando nosotros hablamos del liderazgo del hombre, preguntémonos hoy si nuestro liderazgo es consciente o es subconsciente. Cuando el liderazgo es subconsciente, entonces otra vez caemos en llenar nuestro día de eventos. ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos en aquellas cosas en las que nos involucramos diariamente? Hay otro tipo de meditación, una es superficial y otra es profunda. Por ejemplo, una persona puede ver una película y hablar de las generalidades de la película, pero también puede estar conscientemente meditando en lo que está viendo y decir yo de aquí, ¿qué me llevo? En esta película, ¿para qué estoy invirtiendo este corto tiempo de mi vida, 1 hora, 2 horas, en una película? Estoy invirtiendo 2 horas de mi vida y ¿qué me estoy llevando de aquí? Hay una meditación interior y otra exterior. Este es un concepto que recientemente lo he venido trabajando mucho y cómo aprender a separar lo exterior de lo interior. Una persona usualmente en la casa puede estar allí en pijama o en ropa interior y mientras se va organizando, pero está en su casa. Ese es su mundo interior, pero nadie va a salir a la calle en ropa interior. Entonces sí marcamos una diferencia entre lo exterior y lo interior.
Y si esto es referente a la ropa, por ejemplo, a la forma de vestir, ¿por qué no hacerlo en el resto de cosas? Lo que pasa allá afuera es de allá afuera y lo que pasa aquí en mi interior. Yo vivo aquí en este cuerpo. ¿Cómo está mi mundo interior y qué tan consciente estoy de separarlo de lo que ocurre en el exterior? Pero aquí vamos metiéndonos más en esa cosmovisión del ser humano. Siempre existió una gran lucha entre el pensamiento oriental y el pensamiento occidental. Esto fue lo frecuente. Nosotros vemos cómo lo oriental está muy metido hacia la parte filosófica, mística, sobre todo el misticismo, y en cambio el pensamiento occidental fue más filosófico. Lo oriental fue más unido a lo sensorial y a las religiones. Y desde ahí también viene mucho de lo que hoy en día se vive en la nueva era. ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta frente a la meditación? La meditación humanista, el humanismo, ¿cierto? Donde pueden verse otras cosas como el estoicismo o en fin. Pero hemos llegado aquí a un punto que hace un par de décadas no se hablaba, y es la inteligencia artificial. Y hoy en día se habla del Big Data. Por ejemplo, si yo quiero saber qué ocurre en una enfermedad del hígado que se llama hígado graso, basta entrar allí y colocar hígado graso, estudios científicos, por ejemplo, y ya me lo selecciona como los principales centros de investigación han sacado ese tipo de artículos. Pero este Big Data viene creciendo de una manera impresionante y especializándose. Entonces ya el ser humano va perdiendo esa capacidad de ser un investigador de dichos estudios. Hay algo que se llama el metaanálisis. El metaanálisis es esta forma que tiene la inteligencia artificial de tomar, por ejemplo, los principales estudios, conclusiones de los centros de investigación a nivel mundial, meterlo a un computador y este computador hace una mezcla de toda esa información y saca un solo parámetro sobre lo que les decía, por ejemplo, de hígado graso. Entonces, estamos a un clic de ir y recibir una cantidad de información que el Big Data nos dice que es muy responsable porque ha sido como la conclusión de esos grandes estudios de investigación. Esto tiene su lado útil, claro, pero entonces ya el ser humano cada vez va perdiendo más y más su capacidad de meditación. Recordemos lo que decía Salomón. Salomón decía, tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. Entonces, haciendo un pequeño alto en este momento, tengo claro quién debo y deseo ser. Si todo depende de mi manera de pensar, pero mi manera de pensar cada vez se va volviendo más perezosa porque todo me lo están entregando y ni siquiera me estoy tomando el trabajo de ver si esto que me entrega la inteligencia artificial y el humanismo o la cultura realmente tiene que ver con la verdad absoluta o no, término que a muchos no les gusta, pero es donde está la esencia de la vida como lo vamos a ver ahora. Entonces, qué fácil es darle un clic al celular y meterse en cualquier tema.
todos aquellos que tenemos ya cierto recorrido por la vida, nos tocó aquella época donde aprender a multiplicar o a sumar no era a través de una calculadora. Y esa era una época en que la calculadora era cerebral y utilizábamos al máximo todo el potencial que tiene nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro y nuestras responsabilidades, sobre todo en el campo del potencial que tenemos de desarrollar esa capacidad cerebral, se va perdiendo. O sea, nuestro cerebro está siendo llevado a ser facilista y ser perezoso. Tenemos otro tipo de meditación. Una es la sensitiva y la otra es la filosófica. La sensitiva, como les decía ahora, pues la utiliza mucho la nueva era, el yoga, este tipo de meditaciones de interocepción, o sea, de sentir mi cuerpo, la respiración, que tiene cierta utilidad en el campo de la medicina, pero no como una cosmovisión o un estilo de vida. Y otra vez, es muy difícil encontrar personas que no tengan un sincretismo, o sea, una mezcla de todas estas tendencias y pensamientos. Entonces, cuando miramos nuevamente el momento histórico que nos ha tocado vivir, nunca había tenido la humanidad tal lluvia de información y tal velocidad como ahora. De manera que el tomar esto muy en serio hoy, créame, que puede definir nuestro rumbo de vida. Vamos a ir mirando por qué. La meditación almática puede encerrar todo lo de atrás, todo lo que hemos visto, porque el alma tiene los pensamientos, las emociones y las decisiones. Pienso, siento y actúo. Pero la meditación real de esa inteligencia creativa es revelacional. Y esa es la que nos muestra el verdadero camino. La meditación revelacional es la que nos lleva a conocer, obtener y deleitarnos de la verdad absoluta e inmodificable, lo que muchos no aceptan, pero hoy vamos a disfrutar de el poder compartir esta parte. Quiero aquí un segundo, ya hago un pequeño ajuste técnico. Y probablemente hayan visto este videíto, pero vamos a recordarlo o a disfrutarlo.
Ok, yo quisiera hacer un alto y preguntarles después de ver este corto video, eh, ¿qué nos llevaríamos no solo como aprendizaje o reflexión, sino sobre todo qué decisión nos llevaríamos? Quiero que interactuemos un poco, les invito a eso. Bueno, necesariamente hoy en día, por las redes sociales estamos medio estupidizados, llevados a ver y pensar estupideces, ver cosas que a lo mejor no nos agregan mucho y se pierde mucho, mucho, mucho tiempo en eso. Hay que abandonar un poco eso. Hay que verlas como una herramienta para compartir información realmente valiosa, eh, para difundir conocimiento, para difundir esperanza, para difundir la palabra de Dios, para difundir cosas realmente interesantes. Es mi conclusión. Gracias, Rafael. Y te preguntaría algo. ¿Crees que esta pequeña reflexión aquí donde vamos te llevaría a tomar alguna decisión hoy? Bueno, es una decisión que digamos, llega el momento justo. Tengo por lo menos un mes meditando sobre hasta dónde, o sea, ponerle un límite a mi participación en las redes sociales. Eh, Me es importante porque, bueno, me conecto con mis hijos y con toda la familia que está afuera, que es la mayoría. Veo qué hacen, pero hay que limitar ese tiempo. A veces comienzo por ver a mis hijos y luego termino viendo cualquier cantidad de pendejadas que no me agregan valor. Gracias, Rafael. Muy amable. ¿Y quién más quiere compartir qué se llevaría hoy de, de lo que va esta reflexión como toma de decisión? Buenos días. Medardo, bienvenido. Yo creo que la palabra es clara en 1 Corintios 6:12 cuando dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ni ninguna cosa me ha de dominar. Como decía el señor Rafael, a veces uno necesita y es poner límites. De acuerdo ya a lo que usted decía, preparar ese subconsciente de que vamos a perder el tiempo en muchas de estas actividades. Ok, gracias, Medardo. Miremos esto. Nosotros, Javier, ¿quieres compartir algo? Bienvenido. Gracias, buenos días a todos, que Dios los bendiga. Pues yo me llevo hoy una grata experiencia, comencé un proceso en junio con mi mentor Carlos Ávila y estoy muy complacido, estoy muy feliz porque era adicto a las redes sociales y ahora las utilizo para cosas necesarias, cosas útiles. Era demasiado entregado y tenía prácticamente ensimismado en ese aparato y ahora estoy feliz porque he logrado pues con la ayuda de Carlos y con la ayuda de Dios, con la voluntad que le he puesto a esta situación, a la motivación, a la disposición y al deseo de estar mejor. Entonces, ya las redes sociales las utilizo para cosas necesarias. No faltaban los 5 o 10 mensajes diarios en WhatsApp, en los estados del WhatsApp, en Facebook, y ya en Instagram, y ya acabé con Instagram, no hay estados en WhatsApp. Y los 3 o 4 saludos que coloco en la mañana en Facebook, pues son relativos al bienestar de las personas, ¿no? Que se apoyen en Dios. Entonces, estoy muy complacido, realmente es lo que yo me llevo, es compartirles esa experiencia de que si uno quiere, tiene la disposición, el ánimo,
con la ayuda de Dios todo esto se puede lograr. Por eso estoy muy feliz y quiero compartirles esa alegría. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier, por tu testimonio. Y aún esto nos sirve para, digamos, cómo aprovecho al máximo este ejercicio de los sábados, que es una horita, pero queremos que sea una hora poderosa. Entonces, cada día es un regalo y ese regalo solamente lo puedo utilizar de la mejor manera a través de la meditación. No hay otra forma. La meditación es la que va a crear mi día, la que va a crear un paso más en el camino de la vida, en el proceso de la vida. Y vuelvo a insistir, no vivamos la vida por eventos y como decía Rafael y Javier y Medardo, aún por eventos que son totalmente inútiles. Creo que de una manera muy sutil todos vamos creando un hábito de estar tocando el aparatico. Va uno a cualquier lugar a hacer fila y todo el mundo está, como veíamos en el video, con el aparatico. Yo hace muchos años desarrollé un hábito de llevar un libro conmigo a todos los lados. Aún uno puede utilizar el celular con los famosos ebooks que hay hoy en día y puede llevar uno hasta una biblioteca completa allí. Pero yo nunca he podido cambiar el libro físico por el libro digital. Entonces, vamos a ir a nuestra segunda parte en este compartir de esta manera. Bueno, déjenme, yo hago otro ajuste aquí. Siempre me pasa lo mismo. Que cuando presento un videito después no sé cómo continuar la presentación. Vamos a ver si aquí me funciona perfecto. Entonces, este ha sido quizá, otra vez, este versículo que ahora ha sido quizá el versículo que más me ha impactado a mí en mi vida y es quizá el que más he trabajado. Hablando de meditación, aquí empieza la palabra a darnos un punto de partida. Dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios, su eterno poder y su condición de Dios, su deidad. Ese Dios que es el que nos regala cada día, dice, esas cosas, sus misterios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa para decir que no entendemos la vida. Pero quiero resaltar esta parte que dice, siendo entendidas, para que las cosas de Dios sean claramente visibles y sean entendidas, necesitamos meditar en la creación. Y uno de los elementos más poderosos que Él nos entrega es precisamente su palabra. Entonces, cuando yo recibí hace casi 22 años este versículo, sigue siendo uno de mis versículos preferidos. Es meditar sobre lo creado, tanto en el macro como en el microcosmos, en las relaciones, en todo aquello que Dios nos permite cada día.
Por eso este conocidísimo pasaje de 2 3, 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y empieza a decirnos para qué es útil la palabra de Dios. Primero, fue desarrollada por Él. Si tenemos que meditar en todo lo creado, pues Él también desarrolló esa manera meditativa que debemos mantenerla pura y no contaminada con tanta información. No volverla inútil, sino dejarla así. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia en un mundo injusto. Y dice, y esta meditación creativa a través de la palabra de Dios es la que nos permite que nosotros terminemos enteramente preparados para toda buena obra. Contemplémoslo de esta manera. Dios nos dio un cerebro, nos regala cada día. Dice Efesios 2:10 que cada día viene con un diseño de Él y que en su palabra Él nos prepara para toda buena obra, para que no tengamos disculpa. ¿Qué tan preparados estamos para esas buenas obras que Él nos va colocando en el camino? ¿Sabe cuál es el resultado final si dejáramos aquí la reflexión? Que cuando mi prioridad es ser instruido y preparado hacia esa perfección para toda buena obra, uno empieza a encontrar una vida de realización, de un liderazgo de influencia, de un liderazgo transformacional. Todo aquello que nosotros querramos meditar o transmitir debe tener el objetivo del desarrollo del carácter de Cristo en nuestra vida. Aún la palabra de Dios, que es tan manipulada, siempre con intenciones de que la gente aporte dinero o aporte esto o lo otro, o las grandes corrientes con título de cristiano, pero donde están llevando a las personas a las sensaciones, a los grandes falsos milagros, por ejemplo, y muchas otras cosas. Pero este es el camino depurado que nos da el Señor. Dice, meditar en la palabra que Él nos da para prepararnos enteramente instruidos para toda buena obra. Esto no lo podemos mezclar con otras cosas. Debemos mantenerla depurada. Este hombre, por ejemplo, estuvo tanto tiempo en la cárcel, y hay muchos ejemplos, ¿no? Está uno de los ejemplos más trascendentes en la comunidad cristiana es Watchman Nee, que pasó toda su vida en la cárcel y desarrolló unos escritos espectaculares, producto de qué? De meditar, de tener esos profundos diálogos con Dios. Dice, aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es el que no siente miedo, sino el que vence ese temor. Y precisamente la palabra de Dios nos fue dada por el amor de Él. Por eso dice que el amor echa fuera el temor. Algo que no nos permitimos nosotros los hombres es demostrar que tenemos miedo. Y les garantizo que somos mucho más miedosos que las mujeres. Entonces, qué bueno dejar que ese amor vaya barriendo la ansiedad, la incertidumbre, todas esas dificultades que hay en nuestro interior. Ese modelo perfecto que tenemos de liderazgo, que es el modelo de Jesús. Jesús meditaba en el desierto, o sea, apartaba ya al Monte de los Olivos o al Monte Carmelo, donde fuera, pero él buscaba el silencio.
hay una parte donde el Señor dice, entra en mi presencia y guarda silencio. ¿Qué tanto lo practicamos? ¿Qué hallamos y qué encontramos en ese silencio? Este año vamos a llevar nuestra comunidad de Contra la Corriente a otro nivel. Tenemos una serie de personas con gran experiencia y madurez, como la última que tuvimos con Roosevelt, nuestro director internacional, que los vamos a estar invitando a este espacio. Pero también quiero que compartamos mucho, que este sea un espacio más de amigos de la fe que un monólogo de cada sábado. Contemos nuestras experiencias. Entonces yo quiero a partir de hoy empezar a invitarles a que exploremos qué encontramos en el silencio con Dios. El silencio trae unas riquezas enormes, pero ese silencio que nosotros debemos buscar es un silencio para recibir sabiduría. No es el silencio que buscan otras filosofías u otras creencias como los orientales o como el pensamiento grecorromano del gnosticismo, otro tipo de cosas que nada que ver. Es el silencio donde vamos a tener procesos de revelación. Entonces Jesús, en ese silencio, era donde él tenía sus momentos más increíbles de meditación creativa. Y observemos que cada vez que él tenía estos procesos de meditación o de oración eficaz, luego salía a compartir una inteligencia narrativa y descriptiva. Y la inteligencia narrativa y descriptiva es la gran carpa protectora de la inteligencia artificial, del Big Data y de este sincretismo de tantos pensamientos y filosofías baratas que inundaron nuestra vida terrenal. Por eso dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. O sea, si yo estoy escuchando algo de alguien, debo ver cuál es su testimonio, cuál es su contenido. Esta fuente de información está basada en qué. Cuando uno habla hoy en día con los jóvenes, ellos no se preocupan de ir a buscar la raíz de la información, ¿no? Van multiplicando por las redes sociales todos esos pensamientos que van saliendo. Por ejemplo, la confusión que hay hoy en día sobre la vacuna. ¿Cuánto de lo que sale sobre la vacuna es cierto o no? Aquí en Colombia, en nuestro país, todo lo que ha polarizado nuestro país sobre la extrema izquierda o la extrema derecha, ¿qué tanto de todo eso es cierto o no es cierto? Entonces, la única forma de ir a la fuente verdadera, de tener una cosmovisión diferente pero genuina en nuestra vida, es a través de la verdad absoluta y la guía del Espíritu de Dios. Por eso dice que el paso por la tierra es una aventura buena. ¡Cuán bienaventurado es el hombre! ¿Y será que cada uno de nosotros somos parte de ese grupo que dice cuán aventurado en lo bueno, quiere decir? Porque no está escuchando el consejo de los impíos, quiere decir sin Dios. Ni se detiene en el camino de los pecadores. Un pecador es un fracasado, así esté lleno de dinero hasta la coronilla. Por eso también Dios le explicaba a David cuál era el final de aquellos que por mucho dinero que tengan o fama o prestigio, cuál es el final cuando caminan sin Dios. Y no se sienta en la silla de los escarnecedores. Escarnecedor es aquel que se burla de Dios.
no te necesito, hago lo que quiero. Y hay escarnecedores bien sutiles que ni siquiera saben que son escarnecedores. Y son aquellos que dicen que son cristianos, pero en su vida cotidiana hacen todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Por eso este famoso pasaje termina diciendo, sino que en la ley del Señor está su deleite. Hoy despertemos a esto, que la palabra de Dios sea nuestro deleite y en él medita de día y de noche. Esa es la meditación creativa. Y de día y de noche no por una actitud o una conducta religiosa, sino por un deleite de recibir sabiduría no humana, de recibir sabiduría sobrenatural. ¿Cuál va a ser el resultado de ese estilo de vida, de reemplazar todos estos distractores que hablábamos ahora de la inteligencia artificial por la palabra de Dios? Dice, será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Esto es infalible. Si yo quiero tener una verdadera vida de prosperidad, tengo que deleitarme en la palabra de Dios, no desde la interpretación intelectual humana, sino desde la revelación divina. Le decía David a Dios, sean gratas las palabras de mi boca. O sea, cuando yo hablo, debo mirar si le es agradable a Dios. Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y Señor mío. La meditación en su palabra. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. En este breve salmo, en esta porción, el Salmo 119 es el pasaje más extenso que hay en la Biblia, pero en esta pequeña porción, no olvidaré tu palabra. ¿Sabe de qué nos está hablando? De una vida a través de una meditación creativa, porque la palabra de Dios se vuelve mi estilo de vida y esto me lleva a volverme coherente. El modelo perfecto de Jesús es aquel que lo que pienso y siento es lo mismo que digo y hago siempre. Eso se llama coherencia. Ese es el resultado de esa meditación revelacional. Solo el Espíritu da vida, los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Los esfuerzos humanos debo sacarlos de mi vida para que sea la palabra de Dios la que me lleve a ese nivel que me hace estar fuera del promedio. En otros espacios he enseñado que la palabra promedio quiere decir mediocre. O sea, solo hace lo que hace todo el mundo, cuando precisamente de ese pasaje de Romanos 1:20, Dios dice que Él hizo una creación en cada uno de nosotros con un programa que viene aún genéticamente impregnado, que nos va a llevar a un camino específico para cada uno. Dios creó para cada uno de nosotros todo un proceso revelacional. Tesoros escondidos y secretos muy guardados son los que Dios ha preparado para aquellos que le aman desde antes de la creación del mundo. Donde dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que no conoces. Ese debiera ser nuestra prioridad diaria. Entonces,
además de las actividades diarias que tenemos, como el trabajo, la familia, etcétera, ahora nos aparece otro elemento que es la hiperinformación que hay en el mundo, contra la cual tenemos que luchar, como decía Javier, vencer, sacándola de nuestra vida para que la palabra de Dios siga siendo la prioridad revelacional, meditativa en nuestra vida. Pero también debemos cuidarnos de que la palabra de Dios no se convierta en unos procesos religiosos, donde entonces yo leo una porción cada día de una manera religiosa y me voy, y esa lectura que hice no se ve reflejada ni en transformación, ni en crecimiento, ni en potenciarnos hacia la madurez espiritual. Ya que estamos comenzando este año, podríamos graficar de alguna manera en qué nivel voy dentro del proceso de madurez espiritual. Josué 1:8 dice, este libro, o sea, la palabra de Dios, no se apartará de tu boca. Ya aquí aparece un elemento meditativo. Mi forma de pensar y de hablar tiene respaldo bíblico. Cuando alguien me escucha hablar, ve que es la transmisión de esa sabiduría poderosa, o digo que soy cristiano, pero en mi forma de hablar es todo lo contrario. Hay agresividad, malas palabras, ambición, envidia, ira. Pero mira lo que desde el comienzo de la Biblia Dios le dice a Josué, ¿no? Dice, no solo que no se aparte de tu forma de hablar la sabiduría que te doy, sino que meditarás en él de día y de noche. Esa es meditación creativa. Meditar de día y de noche, y cómo lo aplico en mi vida. Dice, para que cuides de hacer todo lo que está en el escrito. Y aquí viene la recompensa, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Cuando hablamos de inteligencia narrativa y descriptiva, que era lo que hacía Jesús todo el tiempo, y no es inteligencia de pensamiento oriental u occidental, ni de inteligencia artificial, ni de Big Data, ni nada de esto, sino de su palabra, viene la recompensa. Entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. De manera que cada día el Espíritu Santo está esperando con gran anhelo y con el profundo amor que tiene por cada uno de nosotros, que le permitamos ser guiados por él. En algunas de las charlas pasadas hablábamos de no resistir al Espíritu Santo, de no apagarlo. Entonces, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Qué tal los parámetros que nos deja el Señor aquí? Y si usted de verdad anhela hacer la voluntad de Dios porque es lo mejor para su vida, nada podrá reemplazarla. Pero usted debe tener claro si esa doctrina es de Dios o si le está poniendo cuidado a esa lluvia ya impersonal de información que va llegando a nuestra vida. Hay algo que hacía Jesús y que quiero cerrar en esta parte final para que nos llevemos algo bien práctico de aquí. Lo primero es ejercitarnos al máximo en los procesos de meditación de la palabra de Dios, y lo que voy a ir tratando de que caminemos en un entrenamiento de lo que es
utilizar al máximo el silencio en la presencia de Dios, el estarnos quietos en la presencia de Dios para aprender a escucharle a través de esa meditación creativa. Jesús utilizaba siempre la inteligencia narrativa y descriptiva en todo lo que habló. Y nosotros debemos hablarnos a nosotros mismos y a los demás con el mismo tipo de inteligencia. No lo que nos trae la inteligencia artificial, ni lo que nos trae las filosofías, y mucho menos ese sincretismo de basura informativa que llega a montones sobre nosotros, sino a través del resultado de estos procesos meditativos que nos producen deleite del espíritu, que traen el verdadero gozo de Dios. Hay 3 pasos que él siempre usó. Y el primero es una introducción. O sea, cada vez que vamos a leer una porción de la Biblia, miremos cuál es la introducción que nos trae, cuál es el tema al que me llama. Esa introducción, que tiene una serie de pasos, luego nos lleva a un segundo sitio y es a identificar los nudos o los conflictos en los cuales debemos intervenir. Y el tercero es la parte resolutiva, el desenlace de ello. Mira los pasajes que hemos leído, ¿cierto? Por ejemplo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de impíos, ni en camino de escarnecedores se ha enredado. Esa es una introducción. Está diciendo, mira, tienes 2 opciones. O sigues caminando el camino o caminas con Jesús. Y esto es aplicado a todas nuestras actividades. Aparece el conflicto. Cada vez que viene una introducción de la inteligencia narrativa descriptiva de Jesús, que vuelvo e insisto, no tiene que ver con pensamiento oriental u occidental o con toda esta serie de filosofías y menos la inteligencia artificial o el Big Data, ni el sincretismo del mundo. Es la pureza de su palabra. Siempre nos introduce a hacer un diagnóstico interior y nos entrega el desenlace. Esa parte del Salmo 1, por ejemplo, termina diciendo que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos fruto a tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hagamos prosperará. Es lo mismo que le dice a Josué 1. Dice, si te deleitas en mi palabra y meditas en ella de día y de noche, y ese es tu vocabulario y es lo que haces diariamente, todo lo que hagas prosperará. Qué bueno nosotros empezar este año con esa fórmula de que todo lo que hagamos prospere, pero nosotros no podemos decirle a Dios, no te agradezco tu planteamiento, pero pues yo tengo mi manera de hacer las cosas y pues si acaso te necesito, te mando a avisar. Esa es la descripción de la arrogancia y de la altivez humana. La humildad nos lleva a eso, a meditar, a introducirnos en la temática que el Espíritu quiera traernos, a hacer un diagnóstico con nuestro conflicto interior y entender que todo, absolutamente todo en el Señor tiene solución. De manera que este es como la introducción a lo que queremos empezar a desarrollar este año para que estemos meditando, orando y podamos compartir nuestras experiencias de este arranque de hoy. Tomémonos unos 10 minuticos máximo para que compartamos en esta experiencia que nos llevaríamos hoy de aquí. ¿Quién quiere
compartir algo de su experiencia de hoy. Hola, buenos días para todos. Rafa, bienvenido. Gracias, Carlitos. Dentro un poco tarde porque estamos en un compromiso con la iglesia. Pero qué bueno alcanzar lo del video. Y de verdad que a veces andamos o camino, no quiero generalizar, más perdidos que embolatados. Porque es que lo que nos compartía Javier del bendito celular, ¿no? El bendito celular porque si lo utilizamos bien pues, y si lo enfocamos a lo que debemos de hacer, pues, gloria a Dios. Quiero compartir un versículo que está en Juan 3:30, un versículo muy pequeño, donde Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. San Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que él crezca, y yo mengüe. Y eso que es uno de mis propósitos en este nuevo año, dejarlo que él crezca en mí, que él se refleje en mi vida. Quiero compartir esta experiencia personal con cada uno de ustedes, hombres contra la corriente. Porque es que, yo digo, el bendito celular bien utilizado y los medios, estos medios tecnológicos bien utilizados, pues nos van a ayudar mucho. A veces nos desvían del camino verdadero. Uno de los propósitos de este año en mi vida, quiero compartirlos con ustedes, es leer, estudiar, escudriñar, memorizar, interiorizar, meditar y poner por obra la palabra del Señor. Parto esos puntos porque es bien importante, ¿no? Y lo que nos comparte Carlitos con Josué 1:8 me llama mucho la atención, es uno de los versículos, pues son muchos, pero uno de los que ha hecho mucho efecto en mi vida, ¿cierto? De lo que dice Josué 1:8 es algo muy importante que poner en práctica, ¿cierto? Y lo que les compartía en Juan 3:30 es necesario, y dice necesario que él crezca, pues es que se revele en mi vida y que yo lo refleje en mi entorno, en mi propia vida, en mi hogar, en mi familia, en el ministerio, entre todos, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que quería compartir, Carlitos, esas experiencias de una de mis metas es leer, estudiar, escudriñar, memorizar, interiorizar, meditar y poner por obra la palabra de Dios en mi vida. Quería compartir eso, muchas gracias. Gracias, Rafa, y esto nos motiva, al menos para sincerarnos con nosotros mismos y llevarnos una reflexión. Voy a tomar la decisión de que la palabra de Dios sea mi prioridad, no como una carga, sino como un deleite, como una fuente de sabiduría diaria. Así sean 20 minutos diarios, pero sentarse uno frente a la palabra, dejarse acompañar de un mentor y poder decir, voy a caminar deleitándome de la palabra de una manera guiada por el Espíritu, de una manera saludable. Alguien me contactó para decirme que está muy enredado en el estudio de la Biblia, que una persona pues que no había nacido de nuevo, que apenas comenzaba, y se le ocurrió decir, voy a estudiar la Biblia, arrancó desde Génesis, y claro, ya rápidamente empezó a enredarse en un poco de cosas que no entendía, porque se cumple lo que dice la Escritura. Dice, aquel que no tiene el Espíritu de Dios no puede entender la palabra de Dios, porque no es de reflexión humana, sino de revelación divina. Qué bueno eso. Buenos días.
Qué bueno, José Manuel, verte. Buenos días. Buenos días, familia. Gusto en saludarlos. Qué honor y placer estar aquí nuevamente con ustedes en este espacio tan maravilloso. Y por ahí, bienvenido, Rafael. Gracias por estar aquí. Carlos, feliz año para todos, para ti. Gracias por este espacio una vez más. Me disculpan que entré un poco más tarde hoy, pero bueno, fue bien interesante el tema, sobre todo la meditación. Siento que para mí particularmente necesito trabajar en eso, en la meditación. Hablas de la importancia del espacio y que la palabra de Dios sea mi deleite, o sea, definitivamente es una acción a considerar en mi vida, ¿no? Que la palabra de Dios sea mi deleite para recibir sabiduría sobrenatural. Eso de que tú hablas, o sea, esa narrativa y todo lo demás, porque siempre queremos o quiero ponerle o imponer inteligencia artificial, pero es rico cuando leemos la palabra y somos congruentes, como decía Rafael, poner la palabra por obra y hacer, pensar y actuar en función a la palabra, no a nuestra manera natural de ser. Y precisamente cuando recibimos a Cristo, nos convertimos en un nuevo hombre, ¿no? Y lo interesante de todo este proceso es que hay una promesa. En la medida en que nosotros hacemos las cosas correctamente, Dios nos bendice de manera sobrenatural. Y es la única manera de traer a otros hombres, a otras personas a los pies de Cristo, ¿no? Siendo congruente. Y lo otro que tú siempre lo dices, Dios es una relación, no es una religión. Entonces, cuando realmente no estamos impregnados del Espíritu Santo, nos convertimos en religiosos. Entonces, es una línea muy delgadita, ¿no? Que tenemos que estar pendientes y es lo que yo observo. Así que muchísimas gracias, bendiciones para todos y que bueno, que podamos irnos al próximo nivel, como tú dices, para lograr cumplir la gran comisión. Gracias, feliz día para todos. Gracias, José Manuel. Voy a terminar con 3 cositas. La primera, unámonos como un equipo de hombres que queremos desarrollar un liderazgo y que podamos intencionalmente traer a otros a este espacio. Lo segundo es recordar que Dios prometió que Él terminaría el proceso de madurez espiritual en nosotros. No es un esfuerzo humano, sino es una disposición a que Él lo haga. Y lo tercero, pues, que ese aspecto al cual Dios nos invita no es por merecimiento ni es por esfuerzo humano. Entonces, es bueno llevarnos esos punticos. Ok, vamos a darle gracias a Dios por esta reflexión que nos trajo hoy y que esta reflexión de hoy es una primicia porque es la primera reunión de este año y Dios habla de las primicias, de manera que démosle gracias a Dios por ello. Padre Celestial, queremos colocar nuestra vida en tus manos y decirte, Señor, por favor, obra en nosotros, transforma nuestra manera de pensar, danos esa motivación, ese apasionamiento por tu palabra, por aprender a escucharte. Ilumina los ojos del entendimiento y abre nuestros oídos espirituales. Llévanos, Señor, a ese nivel de discernimiento del espíritu para poder separar lo mundano de lo del reino eterno de tu sabiduría. Hoy bendecimos, Señor, la vida de cada uno de estos varones, sus familias, su llamado, tu plan en cada uno de nosotros. Hoy unidos te decimos, ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti. Queremos mostrarte en nuestro corazón que no sean expresiones desde la boca, sino desde el corazón. Tu palabra nos dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón
está lejos de mí. Queremos estar cerca, unidos contigo cada día más. Llénanos de tu espíritu. Y también pedirte, Señor, por toda nuestra familia, nuestra descendencia, para que reciba, Señor, toda la herencia de tus promesas. Y gracias por habernos protegido en esta pandemia y poder decirte, Señor, aún permítenos poder tener esa certeza de que todo lo que ocurre en nuestra vida es para bien. Quedando bajo tu abrazo y tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Un abrazo grande. Abrazo Gracias. para Carlitos y para todos. Nos vemos Muchas dentro de gracias. 8 días y motivémonos a traer para el Señor uno más. Chao, chao. Feliz fin de semana. Un Felicidades, abrazo feliz fin de semana para para todos. Fin de todos. semana, Bendiga. feliz mes. Chao Rafa, Rafael Garrido, Rafael López, Sergio, Javier, bendiciones para Chao a todos. todos, feliz año, que la Feliz pasen año. bien.